Hola mis amigos, muy buen día, que Dios los bendiga a todos ustedes, iluminando el entendimiento de cada uno, para que cada uno entienda su palabra, entienda su voz y la coloque en práctica inmediatamente, para que así cada uno sea la propia bendición, más que ser bendecido, sea la propia bendición. Vea, allá en el libro de Isaías, el profeta dice lo siguiente. Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice así: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Él se está refiriendo al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, a la nación de Israel. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno. ¿Qué camino no es bueno? El camino de sus pensamientos dice así: en pos de sus pensamientos. Es decir, Israel no andaba de acuerdo con los pensamientos de Dios. Incluso habiendo hecho Dios maravillas, sacándolo de allá de Egipto, eran esclavos. Dios hizo a aquel pueblo esclavo una nación poderosa, especialmente en la época de David y Salomón. Pero ese pueblo dejó los pensamientos de Dios, que son los mandamientos, las leyes, y se dejó llevar por sus propios pensamientos. Y él dijo así: pueblo que de continuo me irrita. Mire, el pueblo de Israel que mantenía sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres religiosas, pero irritaba a Dios. Irritaba a Dios. Él dice así: pueblo que de continuo me irrita delante de mi rostro, sacrificando en jardines y quemando incienso sobre altares de ladrillos. Es muy fuerte eso, muy fuerte. El profeta Samuel, es más, en la novela de Reyes, esa serie de Reyes, hay muchas cosas para que aprendamos. El profeta Samuel, también usado por Dios, dice así: ¿tiene acaso el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la palabra del Señor? Es decir, en otras palabras, el pueblo de Israel era, digamos así, maestro en hacer sacrificios, en hacer ofrendas, en hacer fiestas, mantener las tradiciones, no comer carne de cerdo, circuncidar al niño al octavo día de nacido. Todo eso era simple y fácil de hacer. Pero lo difícil, lo que Dios realmente quería, era que se obedeciera a su palabra. Lo mismo sucede con muchas personas. Nosotros estamos en medio del ayuno de Daniel. ¿No es así? Entonces nosotros estamos sacrificando informaciones seculares, nosotros estamos sacrificando entretenimientos, nosotros estamos sacrificando nuestras voluntades, nuestras codicias,
Nosotros estamos dejando de lado las informaciones seculares. Estamos sacrificándonos. Solo que si ese sacrificio no implica la obediencia a la palabra de Dios, entonces todo sacrificio que nosotros estemos haciendo no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. ¿De qué sirve, por ejemplo, que usted haga el sacrificio del ayuno de Daniel, 21 días de ayuno de informaciones y entretenimientos, pero que usted guarde en su pensamiento o que use su pensamiento para la voluntad, la codicia, que contraría la palabra de Dios? ¿De qué sirve que nosotros, todos nosotros, yo también hablo así para mí, para todos nosotros, porque la palabra de Dios es para todos los que tienen oídos para oír? Entonces Él dice, ¿de qué sirve hacer sacrificios y holocaustos y fiestas y guardar el sábado? Por ejemplo, ellos guardan el sábado con rigurosidad. Sin embargo, guardan rencor en contra de un hermano, en contra de una persona, guardan resentimiento, no hablan con fulano, no hablan con mengano, viven, por ejemplo, en el pecado de la prostitución, del adulterio, de la traición, del deseo maligno. Del lado de afuera usted trabaja correctamente, usted sacrifica, pero del lado de adentro no. Entonces esos sacrificios no tienen valor para Dios. Él dijo así, para Israel y a todos los que hacen el ayuno, por ejemplo, de Daniel, y que no se sacrifican, no sacrifican sus propios pensamientos, que no sacrifican sus propias voluntades para hacer la voluntad del Señor. Él dice así, pueblo que de continuo me irrita delante de mi rostro. Es muy fuerte eso, ¿no? De continuo, es decir, constantemente ese pueblo me está irritando, me enoja delante de mi rostro, sacrificando en jardines y quemando incienso en altares de ladrillos, altares que no tienen ningún valor, altares de piedra. Es el caso, por ejemplo, de aquellos judíos que viven sacrificando a través de cosas en los cementerios, la cabala, ¿no? Los judíos usan la cabala para hacer sacrificios dentro de los cementerios. Entonces, ¿de qué sirve eso? Y llegar el viernes a las 6 de la tarde y comenzar el ayuno, o mejor dicho, comenzarlo el sábado, el día sábado, el día de Shabbat. ¿De qué sirve si por un lado guarda el sábado, pero durante la semana vive en la prostitución, en el adulterio, en la cabala, dentro de la invocación a los espíritus, a las entidades, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De qué sirve que usted, por ejemplo, que ya ha hecho varios ayunos de Daniel y no haya recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibió? Usted hizo el ayuno. Yo lo hice. Es decir, usted sacrificó su carne, pero su pensamiento continuó sumergido en el pecado. El pecado es la raíz de la maldición. Es el principio de la maldición del ser humano. Es el pecado lo que hace que la persona, el ser humano, sufra. El mundo vive en el caos a causa del pecado. El egoísmo, el egocentrismo, la corrupción, la mentira,
las vanidades, el orgullo, la prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. La lista es enorme. Entonces, no sirve, mi amiga y mi amigo, en otras palabras, que nos aislemos de las informaciones seculares, que nos aislemos del entretenimiento, pero que mantengamos nuestro pensamiento deseoso, codicioso de las cosas incorrectas que ofenden a Dios, porque Dios, Él ve nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que vamos a pensar el año que viene. ¿Sabía eso? Él sabe lo que vamos a pensar durante toda nuestra vida. Nosotros ni vivimos la vida. Nacemos y Dios ya sabe que vamos a vivir y a pensar cada día, todo. Porque Él es Dios, Él es Padre, Él es el Creador, Él es el origen de toda la creación. Entonces Él sabe todo. Y cuando la persona piensa que puede engañarlo con sacrificios y ofrendas, y al mismo tiempo, por otro lado, desobedeciendo su palabra, esa persona se queda para atrás. Esa es la realidad, mi amiga y mi amigo. Por eso el profeta dice, con mucha claridad, él dice, ¿tiene el Señor placer en que se ofrezcan sacrificios y ofrendas más de lo que se obedece a su palabra? ¿Tiene acaso el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la palabra del Señor? Mi amiga y mi amigo, yo no estoy aquí para condenar a nadie, ni para señalar con el dedo a nadie, porque cuando señalamos a alguien con un dedo, hay 4 señalándonos a nosotros, no es eso. Mi intención no es esa. Nosotros estamos aquí para enseñar, para intentar abrir los ojos de aquellos que son sinceros, aquellos que, pobres, a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios, cometen errores que podrían y pueden ser evitados. Cometen pecados que irritan a Dios y que una vez conociendo la verdad, les den la espalda a esos pecados y comiencen a andar con un corazón limpio. Usted sabe que Dios exige que nosotros tengamos un corazón perfecto. Un corazón perfecto es un corazón sincero, transparente. A veces la persona puede estar viviendo en el pecado, como es el caso de muchas jóvenes, mujeres y hombres que están viviendo. Por ejemplo, la muchacha joven que está allí en la cama de un hotel, siendo usada por un hombre y viceversa. Y en aquel momento ella dice así, oh mi Dios, no es esto lo que quiero para mí. El cuerpo de ella está allí siendo usado, abusado. Pero en la mente de ella, en el pensamiento de ella, dice, oh mi Dios, no es esto lo que yo quiero para mi vida. Tú sabes eso. Yo soy obligada a vender mi cuerpo porque tengo que traer el pan nuestro para mi hija, para mi hijo. Por eso estoy aquí. Por favor, si tú existes, quítame de esta vida. Entonces esa persona es sincera, es pura, incluso estando allí, en medio del pecado.
pero Dios va a salvarla, con certeza. Yo no tengo la menor duda, porque es eso que Él ha hecho con aquellos pobres que viven en el pecado debido a no conocer la verdad, la santidad, la pureza. Entonces, Dios oye a esas personas sinceras, pero se irrita con aquellas otras que hacen sacrificios y holocaustos, guardan el sábado, no comen carne de cerdo, hacen la circuncisión del niño al 8º día, etcétera. Pero por otro lado, sus pensamientos son egoístas, vanos, fútiles, sucios, inmundos, etcétera, etcétera. ¿Tiene acaso el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la palabra del Señor? A veces nosotros encontramos pastores que sacrifican, que trabajan todo el día, van a la radio, a la televisión, están atendiendo el pueblo, etcétera. Mientras están trabajando, mientras están en el altar, ellos están en actividad, pero cuando salen del altar, comienzan sus pecados. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve intentar agradar a griegos y troyanos? ¿Quién puede servir a Dios y a sí mismo? ¿Quién puede servir a Dios y a Mamón? ¿Quién puede servir a dos señores? ¿Tiene acaso el Señor tanto placer en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? Que Dios los bendiga a todos con el discernimiento que cada uno debe tener para alcanzar el reino de Dios, entrar en el reino de Dios y después en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.